capítulo 2 de Marcos. Vamos a leer los versículos 5 y el 11. Dice el 5 en el nombre del Trino Dios. Amén. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 11 dice: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, puede tomar su asiento. Si usted está poniendo atención a estos versículos que acabamos de leer, estamos viendo en el versículo 5 que Jesús le está hablando a este paralítico, el cual introdujimos la semana pasada. Este paralítico que lo están bajando por el techo del lugar donde ellos están en una camilla. Ellos tuvieron que abrir el techo para poder tener acceso a Jesús, porque de otra manera había mucha multitud y no podían llegar a donde estaba Jesús. Y Jesús, que es el punto que quiero llegar ahora rápidamente, Él le dice: tus pecados te son perdonados. Este paralítico no fue allí buscando que le perdonaran los pecados. Este paralítico fue allí esperando que Jesús lo sanara. Y del versículo 6 al 10 podemos ver cómo Jesús explica a los escribas que están en aquel lugar por qué Él dijo lo que Él dijo. Pero para nosotros en el día de hoy vamos a tener que entender que lo primero que hizo Jesús fue perdonar sus pecados. Luego en el versículo 11 le dice: levántate. Aleluya. En el día de hoy vamos a traer un tema que a lo mejor no es el favorito de usted y a lo mejor es el peor que usted ha escuchado en el año 2021. Salvación antes de sanación. Salvación antes de sanación. Muchas personas desafortunadamente tienen el orden de estas cosas incorrectamente mal, erróneamente mal. Muchas personas piensan, y muchos predicadores, que me da hasta pena decirlo, tratan de vender el evangelio. Y a lo mejor no es la venta del evangelio que usted está pensando, que usted está acostumbrado. Es otro tipo de vender el evangelio. De la manera que dicen: si tú te conviertes, Dios te levanta de esa cama. En otras palabras, el precio de tener tu sanación es convirtiéndote. Hermanos, eso es una idea muy errónea que tenemos que tener mucho cuidado. Si usted prende la televisión en un canal entre comillas cristiano, porque a lo mejor el canal es cristiano, pero la persona que está pagando por estar en esa televisión te está predicando algo raro, y tú empiezas a escuchar que ellos tienen he escuchado unas personas que tienen unas piedritas. Ellos te dicen: mira, esta piedra te puede sanar. Si tú llamas ahora mismo y aportas al ministerio, se te va a mandar esta piedra por correo, y cuando tú tengas esta piedra te la pones en el área afectada y tú vas a quedar sano. Y yo he visto esas cosas con mis propios ojos y yo me quedo boquiabierto y digo: ¿ah? Entonces yo tengo que pagar por mi sanidad. Cuando yo estudio la palabra de Dios, que la Biblia a mí me enseña, es la doctrina de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Todopoderoso, que es soberano sobre todo. Y esta doctrina es que Dios está en completo control sobre todas las cosas. Y escuche bien, dije completo control sobre todas las cosas. No solamente completo, pero todo lo que está alrededor también está bajo el control de Dios. Y no estamos hablando, ahora mismo estamos hablando en presente, pero esto cubre las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras caen sobre la soberanía de Dios. Y nada sucede en este mundo fuera de su jurisdicción. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Jurisdicción. Cuando tú tienes jurisdicción sobre un pueblo, sobre una área, sobre un condado, sobre un estado, quiere decir que está todo bajo tu control hasta cierto punto. Y cuando yo digo hasta cierto punto es porque cuando hablamos de gobierno, que es cuando mejor podemos comparar esto al gobierno, quiere decir que todo lo que pasa allí al final del día va a ser tu responsabilidad.
Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, Él no tiene un estado, no tiene un condado, no tiene un pueblo. Él tiene el mundo completo bajo su cuidado. Y si nosotros creemos en esta doctrina básica, que se llama la doctrina de la soberanía de Dios, entonces el resto de este mensaje va a ser un bálsamo. En ningún lugar en la Biblia podemos encontrar una garantía. Una garantía que al recibir la salvación tendremos una sanación. ¿Qué ocurrió en los tiempos de Jesús en ocasiones? Sí, pero no es garantizado. En ningún verso le dice, si tú haces X, Y va a ocurrir automáticamente. No lo vamos a encontrar. Y para eso es que el pastor se preocupó por buscar información y como que no encuentro en ningún lugar en la Biblia ninguna garantía. Entonces, si no hay una garantía, tenga cuidado cuando usted escuche otras personas tratar de pasar esto como una garantía. Porque si no es garantizado, no es garantizado. Si no es garantizado, escuchas a quien que lo está haciendo, entonces le están añadiendo a la palabra de Dios, diciendo que Dios va a hacer cosas cuando Dios no ha dicho que va a hacer tal cosa. Ahora, ¿que pasan casos? Puede ser. ¿Que han pasado? ¿Por qué no? Pero que es la regla de oro, no más nunca, y tengamos cuidado con eso. Tu salud física no necesariamente depende de tu ser salvo. Y piense bien lo que yo dije, porque la semana pasada yo les expliqué cómo yo como pastor, con fe en Dios, con fe en las promesas de la Biblia, estoy lidiando con ciertas cosas físicas, ciertas luchas en mi propio cuerpo, y me explico un poco más. Yo dije, me voy a repetir lo que dije la semana pasada. Fui a la doctora hace un mes más o menos y le dije, doctora, ¿cuándo yo voy a parar de tomar estas pastillas de alta presión? Si tú bajas de peso, tú mismo vas a causar que lo que te está dañando el cuerpo, lo que te está haciendo no sentirte bien, se va a ir solo, porque es un side effect de tu peso. Muchas veces oramos y nos hincamos y decimos, Dios mío, ayúdame con esto que tengo. Pero la pregunta es, ¿qué nosotros estamos haciendo de ello? Y voy a seguir más adelante, vamos a cubrir eso. Existen personas que venden el evangelio y dicen a las personas que si aceptan a Dios como su Salvador, recibirán la sanidad. Y esto es lo que estaba diciendo en la introducción. Y vemos esto a veces en la televisión, a veces en la radio, pero muchas personas como que tienen un mal entendimiento de lo que la Biblia dice, y otros que a lo mejor lo entienden bien, pero prefieren en su carne tomar esta decisión como quiera y decir, a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo quiero vender este producto y lo voy a hacer de esta manera. Entonces voy a coger a ciertas personas que me están escuchando, me están viendo, sea radio o televisión, y los cogen de lo que ellos no son. Los cogen de bobos. Los cogen y le sacan un avance, ¿no? Le quitan algo que es de ellos por algo que no les va a ayudar en nada. Pero ¿por qué se trae esto en el día de hoy? Porque esta es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Y si usted no le saca nada al mensaje de hoy, que por lo menos le saque esto, que hay otras personas allá afuera que se pueden categorizar como hasta falsos profetas, que están vendiendo la palabra de una forma que no se debe de vender. La palabra no se debe vender, punto. Pero ellos están, ¿qué? Sacándole ventaja a los pobrecitos que no saben mejor. Hoy estamos abriéndole los ojos al pueblo para que sepan que la salvación siempre viene antes de la sanación. Y para que mejor lo entiendan, vamos a ponerlo en prioridad. Y no me quiero adelantar mucho, pero Dios prefiere que tú estés salvo a que tú estés sano. Y después veremos lo que yo escribí de eso también. Pero cuando seguimos aquí, vamos a mirar este versículo en Santiago capítulo 5, los versículos 14 al 16. Mire lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo subrayé en el nombre del Señor, porque no es en el nombre del vaso de Dios, no es en el nombre de la iglesia, no es en el nombre del pastor,
no es en el nombre del diácono, es en el nombre del Señor que esta oración se va a hacer. Y mira cómo dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, dice la oración de fe salvará al enfermo. Ya ustedes pueden ver cómo hay un orden, cómo las cosas trabajan en el reino de Dios. Lo más importante es salvar al enfermo, no necesariamente sanar al enfermo. Y dice después de la coma, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay unos pasos que no se pueden discutir como Dios trabaja. Y esto es uno de ellos. El 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Wow. La sanación viene 2 versículos después. Y antes de la sanación hay muchas cosas que tienen que ocurrir. La oración eficaz del justo puede mucho. Se dieron cuenta que no dice la oración eficaz del justo siempre te sanará. No lo dice. No lo dice. La oración eficaz del justo no dice que te va a poner en otro lugar, o que te está garantizando un puesto, o que te está garantizando un tipo de vida específico, o un estilo de vida. Estos versículos están hablando que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Que puede mucho? Seguro que sí. Pero tenemos que tener cuidado con lo que prometemos. ¿Sabe que a veces yo tengo un poquito de cautela con quién yo voy a hacer trabajo personal? Porque en mi vida he ido con diferentes personas que tienen un mal concepto de lo que es Dios y de quién es Dios. Y tratan de estar allá afuera vendiendo villas y castillas. ¿Sí? Esa es la realidad. Porque si nosotros no entendemos estas cosas básicas, ¿cómo vamos a ir allá afuera a decirle, no te preocupes, hijito, voy a orar por ti, todo se va a poner mejor? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado coger el espacio de Dios para tomar decisiones por esas ciertas personas. Esa no es nuestra posición, no es nuestro lugar y solamente le toca a Dios. Y como estaba diciendo ahorita, hice hincapié aquí en el nombre del Señor que está en el versículo 14. Porque mucha gente trata de coger crédito y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y he visto muchos videos de personas, gracias a Dios, no tanto en vida, sino más en video, que tratan de ponerse en un lugar supremo donde no les toca. Y tratan de decir como que, no, si tú vienes a donde mí, yo oro por ti, y esto va a pasar. Como si ellos tuvieran control de Dios, como si tuvieran a Dios en un bolsillo, y cuando le haga falta lo sacan y hacen lo que tienen que hacer con Dios, y después cuando terminan, se lo meten en el bolsillo y siguen para adelante para el próximo evento, si le puedes decir así. Y yo he visto tantas cosas así, hermanos, que yo digo, ¿what? Me deja con la boca abierta y digo, como que él dijo, ¿qué? Como si él tuviera control, como si Dios fuera un switch que tú lo prendes y lo apagas, y cuando tú lo prendas y digas ahora, entonces ¿qué va a pasar? Lo que tú estás diciendo que va a pasar. Mi hermano, cuidado. Mucho cuidado con estas enseñanzas erróneas, con estas personas que dicen saber cuando no saben, con estas personas que se ponen en el lugar de Dios o en el lugar que le toca a Dios. Los que oran deben de tener una confianza inquebrantable en que Dios siempre hará lo correcto. Okay, vamos a ir hacia atrás un paso. A lo mejor su opinión de lo correcto es diferente a la opinión de la otra persona que es lo correcto. ¿Y usted sabe qué? Usted tiene toda la razón. Correcto es una palabra como que puede cambiar de mente en mente. Porque a lo mejor lo correcto para mí es ciertas cosas. Y les doy un ejemplo ahora. Pero para la otra persona, correcto no es exactamente como yo lo pienso. Le voy a dar un ejemplo bien claro. Yo creo que muchos se van a poder relacionar. Mi esposa me manda a hacer algo en la casa, ¿no? Y vamos a poner lavar el baño. Y yo voy y busco mis detergentes. Primeramente no me pongo guantes y hago lo que yo puedo, ¿no? Y después ya viene, ¿no te pusiste guante? Para mí es correcto sin guante, para ella es correcto con guante. Punto número 1.
Después yo termino de limpiar y para mí está bien, pero para ella no está tan bien. Y déjame quitarme el sombrero. Yo siempre lo he reconocido. Ella es mejor limpiadora que yo. Ella es más limpia que yo. Ella sabe cómo es mejor hacerlo. Ella sabe cómo es más rápido. Ella sabe qué cosas mezclar para tener una mejor resultado. Cuando yo tengo que ir ahí, bueno, si ella no me dice, pues yo invento con este spray, después le echo este jabón, después uso esta esponja. Cuando ella me dijo, mira, tenías que mezclar aquel, con un paño y se acabó. Mi opinión de lo correcto es muy diferente a lo de ella. Subjetivo es lo que quiero decir. Esa es la palabra que estaba buscando. Es como que mi opinión versus la de ella. Pero déjeme decirle que esto no es lo que yo diga. Esto no es lo que ella diga. Esto no es lo que diga aquel. Esto no es lo que diga el de la televisión. Esto no es lo que diga de la radio. Esto es lo que diga Dios. Por eso es que le estamos orando en el nombre del Señor. Porque Dios Todopoderoso, omnipotente, que tiene control de todo el mundo, Él sabe lo que va a pasar mañana, después, el año que viene, el año de arriba. Él sabe cuándo Él va a venir por su segunda vez a la tierra. Él sabe qué es lo que te va a pasar la semana que viene. Él sabe cuándo tú vas a morir. Él sabe todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones en tu favor. Por eso es que nosotros como vasos, solamente nuestro trabajo, mira, ven acá, búscate un poco de aceite, ponerte las manos encima y pedir que el Señor tenga misericordia de ti y haga contigo como Él quiere, no como mi deseo. Jesús dijo estas palabras que todos ustedes conocen. Si alguno viene o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esas cosas que a ti te gustan, esas cosas que a ti te hacen sentir cómodo, tenemos que decirle que no. Esas cosas que a ti te hacen vivir la vida más fácil, no son necesariamente las que tú necesitas. Esas le tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, entonces tomamos la cruz. ¿Y qué quiere decir la cruz? La cruz representa un dolor. La cruz representa una muerte. En ningún momento, cuando usted vaya o cuando usted le plantaron el evangelio o el plan de salvación, si a usted le vendieron un camino de flores bonitas, si a usted le vendieron un camino donde todo está bien, si a usted le vendieron un camino donde todo va mejorando, tenga mucho cuidado. Porque déjeme decirle, nosotros vamos bien. El camino muchas veces es bonito, aunque sea difícil. Pero sobre todas las cosas, lo que nos dijeron del principio, si alguno quiere venir en pos de mí, tenemos que negarnos a nosotros mismos y coger esa cruz, que quiere decir que vamos a tener un castigo en la espalda, que vamos a sentir un dolor en nuestro cuerpo, que nos va a llevar hasta la muerte. Aleluya. No, nunca le predicaron el evangelio de esta manera, ¿no? Porque si lo ponen de esta manera, nadie viene. Pero déjeme decirle, hermano, que lo que pasa es que el ser humano de este tiempo, del 2021, está tan preocupado por el hoy, está tan preocupado por el mañana, que no puede ver lo que va a pasar el mes que viene. Y se nos olvida como seres humanos que nosotros nos estamos preparando para vivir en una eternidad. Entonces dejamos las cosas más importantes, o que me duele esto, no voy a la iglesia porque tengo un dolor aquí. Gloria a Dios. Entonces te pierdes la bendición que vas a recibir en la iglesia, y quién sabe si esa era la forma que Dios te iba a dar tu sanidad. Y te pierdes esta bendición por una excusa que otra, porque por el momento quieres sentirte mejor, porque el momento en tu casa crees que estás mejor, y te estás olvidando ¿de qué? Del futuro. Y no te estoy hablando necesariamente del mes que viene, te estoy hablando que cuando tu vida cese, ahí es que viene el crujir de dientes.
Pero si invertimos en las cosas espirituales primero, si nos preocupamos de poner nuestro querer, nuestro yo y negarnos a ese yo y coger nuestra cruz, coger el castigo, el dolor con todo lo que venga, porque sabemos que en el futuro hay algo mejor, entonces vamos a tener una mejor vida. Sí, porque muchas personas piensan que el cuerpo es eterno. Déjeme decirle un secreto, el cuerpo no es eterno. Sí, porque todavía estamos hablando de sanidad. Muchas personas no, ellos vienen a Dios porque quieren que Dios los sane. ¿Y cuántas personas no se convierten en el lecho de la muerte en el hospital? Por eso la noción que siempre estarás lleno de vigor, lleno de fuerza y sin achaques en el cuerpo es un mal concepto. Y cuando nosotros vamos al Salmo número 90 y leemos el versículo 10, dice de esta manera: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermano, esto está escrito en la Biblia. Conozco personas que ya están empujando 80 años, que dice la Biblia que son los más robustos, y todavía están preocupados. Tengo este dolor, a ver si Dios me sana. Y yo no estoy diciendo que Dios no te pueda sanar, que Dios me libre, sino que cambian las cosas y tratan de ser una cosa por otra, como si esto fuera un intercambio. Tú me das, yo te doy. No. Hermano, tú vienes a los pies de Cristo, tú le sirves a Dios tal como está. Y si en la misericordia infinita de Dios, Él decide hacerte sentir mejor, pues gloria a Dios, aleluya. Pero tú no puedes servirle a Dios con una mentalidad de que lo estás haciendo porque Él te va a sanar, o porque Él te sanó, porque tú le debes a Él. Tú no le debes nada a Dios, y Dios no te debe nada a ti. Al contrario, podríamos decir que nosotros le debemos todo a Dios. Pero muchas personas viven la vida de esta manera. Viven la vida de la manera que lo hago porque voy a recibir algo después. Y no me malentienda. Yo alabo a Dios, yo le sirvo a Dios, porque estoy esperando una segunda vida en gloria. Todos lo estamos haciendo. Pero hay unas personas que hacen ciertas cosas específicamente porque ellos están buscando una sanidad. Y eso solamente. Y ese es el error de muchas personas. También es el error de muchas personas que predican de la manera que eso sería aceptable cuando no lo es. Pero como que no he ido por otro lado de la soberanía. Vamos a volver a la soberanía. Todo cuando sucede es causado por Dios, directamente o permitido pasivamente. Dios causó, este es el mejor ejemplo que le puedo dar. Dios causó la creación, escuchen, de los perfectos sin pecado, Adán y Eva. Él causó eso. Y si están de acuerdo, vamos a cogerle un paso más. Dios permitió que ellos se rebelaran contra Él, hablando de Dios. Dios no causó que ellos pecaran y pudo habérselo impedido, pero Él decidió no hacerlo para sus propósitos y para lograr su plan perfecto. Y eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. Esto es otra forma de cómo mirar la soberanía de Dios. Porque sabemos que Adán y Eva fueron creados fuera de pecado y sin pecados. Pero Él permitió, que es lo que estamos diciendo ahora, que ellos pecaran. Y a través del plan de Dios, que ellos fueron y pecaron, que Él permitió, entonces nosotros hoy podemos experimentar una misericordia infinita. Porque déjeme decirle que yo no sé de usted, pero yo he pecado muchas veces. Yo he tenido que hasta venir al altar. Sí, hermano, yo soy humano como usted. Entonces, ahí en todas esas ocasiones que Dios me pudiera haber talado, hubiera poder perdido mi vida, hubiera estado muerto, yo he visto que la mano de Dios me ha mantenido vivo. Y yo puedo decir, gracias Señor, por tu infinita misericordia. Que a través de todas las cosas que yo hago mal, puedo todavía ver tu mano y tu soberanía. En Santiago 4:3 dice de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Como ejercicio, yo cambié la palabra deleites por caprichos y después la cambié por deseos. Mira cómo lea. Y no estoy tratando de añadirle la palabra, sino que estoy tratando de aplicarla en el día de hoy en mi vida. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros caprichos. Como que tiene un sabor diferente, ¿no? Para gastar en vuestros deseos. Eso es lo que está pasando, que nosotros muchas veces cuando le pedimos a Dios, le estamos pidiendo mal. Y no entendemos cuál es el plan que Dios tiene para con nuestra vida. No entendemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros en el día de mañana. Y mientras tanto seguimos pidiéndole a Dios. Y muchas personas le piden a diario. Muchas personas le piden más de una vez al día. Lo mismo. Y dicen, ¿dónde está Dios? No contesta mis peticiones. Pero esa misma persona es la que tiene un mal entendimiento de lo que la Biblia nos enseña. Porque aquí en Santiago 4:3 rápido podemos vernos darnos cuenta que cuando el ser humano pide, muchas veces está pidiendo no como Dios quiere para él. Y como estábamos hablando ahorita de esta soberanía, Dios sabe lo mejor que tiene para ti. Por eso es que a lo mejor no te está contestando una petición que tú pudieras tener presentada al frente de Dios. Porque tú estás pidiendo, ¿por qué? Para cosas para ti mismo. Un ejemplo. Cuando estoy orando, Dios mío, dame un templo. Yo estaba orando por el bienestar de la iglesia central, amén. Estaba orando por la construcción como tal y el avance de la iglesia. Y ese mismo día, esa misma mañana, cuando estoy meditando en lo que le acabo de decir, en Puerto Rico, nosotros salimos y estamos creo que fue en Luquillo, un lugar bien lejos de donde yo nací. Yo no conozco a nadie fuera de mi barrio y menos en otro pueblo. Y estamos en ese otro pueblo y estamos mirando algunos artículos para comprar. Y yo estoy acá como que negociando con el vendedor y el vendedor nos dio un buen precio. Y compramos esos artículos y nos fuimos. De una manera u otra, no sé cómo, mi hijo se quedó atrás. Y ese hombre le dijo a mi hijo, vete y búscalo. Él fue y me buscó, mira, quiero hablar contigo. Regresamos aquí, ese hombre me da la mano y me dice, las peticiones de tu corazón, Dios te las va a contestar. En Puerto Rico, en un pueblo de donde yo no soy. Una persona que yo ni sé el nombre de él hoy día. Pero yo cogí eso en mi corazón. Y cuando yo recibí esa palabra de esa persona, de ese siervo que Dios usó en ese momento, yo decía, gracias Señor, porque obviamente yo no estoy pidiendo para mí, yo no estoy pidiendo para mi beneficio, yo estoy pidiendo para el beneficio del reino de Dios. Yo estoy pidiendo para el bienestar de la comunidad donde se encuentra la iglesia. Yo estoy pidiendo para el bienestar de la iglesia como tal, que la iglesia crezca, que la iglesia tenga fruto, que la iglesia pueda tener su propio lugar, que la iglesia pueda construir, que la iglesia pueda avanzar, que las puertas de la iglesia siempre estén abiertas y cosas así. Fueron lo que él estaba pidiéndole a Dios ese mismo día. Y Dios va y usa un total extraño para mí, que todavía hasta el día de hoy ni lo conozco y me dice esas palabras. Y yo le dije, gracias Señor, porque yo entiendo que tú me estás contestando la petición, aunque no lo vea hoy con mis ojos, pero ya tengo la palabra que va a ocurrir. Amén, aleluya. Y le doy las gracias a Dios. Porque a lo mejor no es en mi tiempo, pero por lo menos estoy en el camino. A lo mejor no es mañana, pero por lo menos estoy pidiéndole bien a Dios. Déjeme decirle que si yo me hubiera levantado ese día y hubiera dicho, Dios mío, yo quiero un Lamborghini, un Ferrari y un Porsche, todos pagos, todos rojos, para mañana. ¿Usted se cree que Dios me hubiera hablado? ¿Para qué yo necesito esos 3 carros deportivos que lo que cogen son 2 personas, cuando lo que tengo es una familia? Hello. Sí, hermano, van entendiéndome, ¿no? Porque muchas veces nos pasa, empezamos a pedir cosas que son para yo, para mí. Nos olvidamos del reino, nos olvidamos de los hermanos, nos importamos de los necesitados, nos olvidamos del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no me está contestando mis peticiones? Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho,
bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, aquí estamos hablando de Pablo. Pablo tenía un problema que la Biblia no me dice exactamente cuál era. Ciertos exégetas pueden decir que era un problema con la vista, en la cara, los ojos. Yo no les puedo decir lo que era. Pero este problema que tenía Pablo le estaba impidiendo sentir, él le estaba impidiendo sentirse como él se quería sentir. Como Pablo se quería sentir. Él se quería sentir mejor y este impedimento le estaba impidiendo. Y en 3 diferentes ocasiones estaba clamándole a Dios, le estaba suplicando a Dios, le estaba diciendo: Dios mío, quita este sentir de mí. Y fue Dios y le habló y le dijo: bástate mi gracia. A lo mejor estamos en un momento de nuestra vida que no podemos entender por qué sentimos este achaque, que nos está haciendo la vida cuadrito, como dijimos por ahí, nos está haciendo la vida más difícil, y no entendemos que este mismo achaque es el que nos va a mantener más cerca de Dios. Porque a lo mejor aún cuando tú le estás pidiéndole a Dios, Dios te está tratando de hablar a través de este achaque, o está usando este achaque para mantenerte en más comunión con Dios. No lo sabemos. No sabemos todos los misterios de Dios. Pero si sabemos algo es que Él se perfecciona en la debilidad nuestra. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Esta es la actitud que cada cristiano deberíamos de tener. No una actitud que tú me debes hacerme aquello porque yo me lo merezco. Porque yo hice esto y esto y esto, yo me merezco que tú me quites este achaque. Esa es la actitud incorrecta. Y termina diciendo: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amen. En otras palabras, que teniendo estos achaques en mi cuerpo, teniendo esta enfermedad, teniendo estas cosas que se supone que me den de basto, y se supone que el poder se perfecciona a través de ellos, y a través de estas cosas descansaré yo con el poder de Cristo. Amen. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Pablo. Hoy tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, ¿no? Tenemos que preguntarnos cómo esto se aplica a mi vida. Porque, hermano, volviendo al tema, la salvación es antes que la sanidad o la sanación. La enfermedad puede ser un medio de la disciplina amorosa de Dios. Es difícil para nosotros comprender por qué Dios obra de esta manera. Pero creyendo en la soberanía de Dios, no hay otra opción que el sufrimiento es algo que Dios permite y o causa, como podemos ver en el libro de Job. Y si no se acuerda, Dios le dijo a Satanás: toca todo menos su alma. Todas las cosas que nosotros podamos tener aquí, incluyendo nuestra salud, son temporeras. Las vacas, los caballos, las ovejas son temporeras. Los hijos, la esposa son temporeras. Tu salud es temporero, tu corazón es temporero, tus órganos de tu cuerpo son temporeros. Pero tu alma es la que dice la Biblia que va a pasar al otro lado. Esa es la que tiene una vida infinita. Esa es la que está garantizada a no morir. Por eso es que Dios se lo dijo al mismo diablo. Le dijo: toca todo lo que tiene Job, menos su alma. Hoy el consejo es que entendamos que la sanidad no es lo más importante para esta vida temporera. La salvación sí, porque es lo único que necesitas para tu vida futura. Yo prefiero asegurarme de una vida futura con achaques hoy que vivir aquí, sin achaques, pero sin una vida eterna en el futuro. Amén.
Vamos a inclinar nuestros rostros.